Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis respecto de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. Esta noche con el tema el crimen transnacional, sus efectos e implicancias para la estabilidad internacional. And we are American. La geopolítica multidimensional describe un mundo dominado no únicamente por luchas territoriales entre bloques que compiten por el poder, sino por problemas emergentes tales como el terrorismo, el crimen organizado transnacional, la degradación medioambiental, entre otros tópicos. El crimen organizado se ha extendido en todo el mundo, fortalecido por eventos políticos sin precedentes, y me referiré a lo sucedido en Rusia, en donde el crimen organizado se disparó tras la caída de la Unión Soviética en 1991. De acuerdo a los estimados por el FBI, solo en el año 96, al menos 100.000 rusos se convirtieron en miembros de las bandas criminales organizadas. Estas personas integrarían cerca de 5.700 grupos de crimen organizado que operan en Rusia, vinculados con actividades de protección entre comillas, prostitución, narcotráfico, tráfico de armas, etc. Empero, analistas coinciden en afirmar que estas bandas tienen el poder para operar internacionalmente. En contraste, en Europa, hoy se estima la existencia de entre 4.000 y 5.000 bandas de crimen organizado, incluida la mafia balcánica, cuya droga, su actividad principal, el tráfico de drogas, lo realiza precisamente con Sudamérica. Su actividad principal, decía, el negocio más importante para ellos, el tráfico ilícito de la droga, que al ser tan rentable se ha especificado y se ha ejemplificado con la idea de que al menos en una inversión de 17 millones de euros generaría una rentabilidad de 3.000 millones de euros ya en las calles de este continente. Por ello, es la principal actividad del crimen organizado transnacional. Estas ganancias permiten la compra de armas, la compra de políticos y la caotización de los países a través de la financiación del terrorismo, siendo esta una verdadera red de delincuencia global con sus implicaciones y afectaciones para la estabilidad internacional. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el doctor Modesto Gerardo Apolo Terán. Él es doctor en jurisprudencia con grado doctoral en Derecho Laboral por la Universidad Nacional de Loja, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, técnico en Comercio Exterior por la Escuela de Negocios SECO en Madrid, España, y editorialista del Diario Expreso. De su larga y excepcional hoja de vida, me he visto precisado, pues en honor al tiempo, a simplificarla. Damos la más cordial bienvenida al doctor Modesto Apolo. Gracias, Tibi, por esa bienvenida, por la invitación a tu prestigioso programa. Estamos listos para dialogar de un tema que realmente es importante y además preocupante por las situaciones que estamos viviendo, no solo a nivel internacional, sino también que afectan directamente en este momento a nuestro país. Gracias, Modesto. Efectivamente, para entrar en materia, decía Boutros Ghali, a la sazón en los años 92-96, secretario general de las Naciones Unidas, que el crimen organizado transnacional envenena el clima financiero, económico de los estados, corrompe a los líderes políticos, socavan los derechos humanos, debilitan la efectividad y credibilidad de las instituciones y de esta forma destruye la vida democrática. ¿Es esta la constante internacional que ahora nos implica como Estado-nación, Modesto? Sí, por supuesto. A ver, lo primero que tenemos que tener claro, Timi, es que se trata de un negocio. Siempre ha sido lo importante para todos estos, en un principio estados, luego estas organizaciones al margen de la legalidad,
ha sido el enriquecerse de manera grosera, sin ningún tipo de restricciones, de manera tal que quedan los principios enterrados, por decirlo de alguna manera, porque lo importante es lo económico. Y efectivamente, yo escuchaba en la apertura de tu programa que hablabas del tema del crimen organizado en Rusia, luego de la caída de la cortina de hierro. Y efectivamente, ahí tenemos que analizar una cosa. Primero, los países que estaban tras la cortina de hierro estaban bajo un régimen totalitario. Quienes tenían el control de las riquezas y de los bienes y servicios eran los que pertenecían al Politburó, al Estado, al gobierno, y de repente cae este muro. Digamos que también los países de la antigua Rusia caen en una suerte de anarquía, porque todos como en estampida quieren salir de la influencia hegemónica de Moscú. ¿Y quiénes son los que tenían el poder y quiénes son los que tenían el control sobre esos bienes? Evidentemente los que estaban en el Politburó, que además pertenecían también muchos de ellos a la KGB y que tenían los sistemas para poder infiltrar y para poder comerciar con los productos y apropiarse además de esas riquezas. Y entonces ahí tenemos un primer paso en lo que ahora estamos viviendo, en esta proliferación de entes delincuenciales. Efectivamente, tras la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética en el 91, surgen o aparecen estados emergentes, débiles, con una autoridad civil en declive, y se va configurando el crimen organizado, en ascenso el crimen organizado, y esta es una constante de cómo el crimen organizado está en auge prácticamente en todas partes del mundo, convirtiéndose en un problema transnacional por esta naturaleza. En este sentido, ¿cómo armonizar? Me refiero a los estados con institucionalidad débil como el nuestro. ¿Cómo armonizar la gestión estatal en el ámbito presupuestario para enfrentar a las mafias y atender los problemas sociales que no esperan? Me refiero a la educación, salubridad, seguridad, la inversión pública tan venida a menos en el Ecuador y que es generadora de trabajo que ahora no se genera, sin la cual, por supuesto, los jóvenes desocupados pasan a engrosar las filas de los extorsionadores, las filas de las bandas delincuenciales, como las que ingresaron precisamente en TC Televisión. ¿Cómo armonizar la gestión estatal? A ver, generalmente estas organizaciones delincuenciales utilizan la fuerza, y la fuerza se impone ante gobiernos débiles. Y estas organizaciones delincuenciales se imponen a los gobiernos débiles, y además, cuando son corruptos, tienen el caldo de cultivo para expandir su dominio, expandir el dominio. ¿A qué me refiero? Si ellos entran donde el Estado está ausente, si el Estado está ausente en temas como poder brindar alimentación, poder brindar salud, etcétera, ellos entran de manera subrepticia a tomar estos servicios. Mira, vamos a poner un ejemplo acá. El Seguro Social, ¿por quién estaba cooptado? Estamos hablando de un tema de salud. Se repartían los hospitales, manifestaban muchos ahora en las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía. ¿Por qué? Porque primero era un tema de corrupción y segundo era un tema de negocio. Compraban grandes cantidades de medicamentos que los dejaban caducar en las bodegas y no las entregaban, porque lo que los motivaba no era la salud del pueblo, esa era la justificación. Lo que los motivaba era seguir vendiendo constantemente. Entonces, cuando tú tienes gobiernos débiles que no logran satisfacer los bienes y servicios para la población, no generan seguridad para la población, vienen estas organizaciones que lo que más tienen es dinero y que además saben cómo
cuándo y en dónde ejercer la fuerza, suplen, desplazan, por decirlo de alguna manera, en la práctica al gobierno, toman el poder, por así decirlo, y convierten a los gobiernos en títeres. Y es ahí donde se van expandiendo estos grandes negocios de estas organizaciones delincuenciales, se va expandiendo la corrupción y entonces a ellos les conviene más que ese gobierno títere se mantenga en el poder. Y el gobierno títere, que es corrupto, le interesa perpetuarse en el poder y llenarse los bolsillos lo más que pueda a expensas justamente de estas actividades delictivas. Un principio geopolítico refiere que el poder se desplaza, se expande hacia zonas de menor resistencia. En este sentido, en el Ecuador, ¿en qué medida la ausencia del Estado? Tú ya referiste a la ausencia del Estado, pero yo quería consultarte, ¿es ausencia del Estado o alguien le permitió al crimen organizado instalarse en el país? Yo creo que se dan las dos situaciones. Y es, por un lado, para los gobiernos, digamos que los focos centrales es donde más habitantes y más votos habían. Y entonces, si tú recuerdas, en la década de los 70, cuando entra la Junta Militar, el gobierno de Rodríguez Lara, que se llamó el Gobierno Socialista Revolucionario, comenzó una migración del campo a la ciudad y comenzaron a formarse estos cinturones de miseria, porque hipotéticamente las ciudades se iban a convertir en polo de desarrollo industrial y entonces se produce de una manera el abandono del agro. Abandono del agro que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y entonces, ¿con qué finalidad lo hicieron los partidos políticos? Para concentrar el voto. Esto hace que quede en total acefalía por parte de presencia del Estado las poblaciones rurales, las pequeñas poblaciones, sin escuelas o con escuelas que ya no funcionan, sin servicios médicos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí vemos la ausencia del Estado. Esto permitió en un momento determinado que este Estado que solamente se preocupaba, o estos partidos políticos o políticos que solo se preocupaban de ciertos polos donde estaban los votos y dejaron olvidado el agro, hicieron que en un momento determinado esta acefalía de la prestación de servicios sea de una manera u otra llenada por estas bandas en un principio. Y entonces para nadie era una locura ver por ahí en los pequeños pueblos estas famosas quinielas o loterías que sacaban particulares, este sistema piramidal en que uno ponía 5 sucres en esa época y de repente tenías 500.000 que se rifaban y tal. ¿De dónde provenía ese dinero? Y ese dinero, más que del lavado de activos propiamente dicho por el narcotráfico, era más que nada por el tema de la prostitución, que estas bandas lo hacían, y la trata de blancas. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue una primera etapa. Cuando ya viene el socialismo del siglo XXI, y entonces ya viene con estas falencias, primero utiliza este abandono como herramienta para exacerbar los ánimos de esa población marginada, y segundo, tiene contacto con estas organizaciones que de una manera u otra financian sus campañas y los comprometen para hacerse de la vista gorda para que estas organizaciones puedan desarrollar a vista y paciencia de todo el mundo sus actividades. Y entonces ahí es donde viene la segunda etapa que es cuando vamos a vivir estos dos mundos paralelos. ¿Quién es la cara del poder? El gobierno. ¿Quién es el poder tras el poder? Las organizaciones delincuenciales. Y el resultado es el que estamos viviendo en este momento. En rigor, se lo permitieron. Por supuesto. En la primera etapa fue un tema que se fue dando sin darse cuenta, porque estaban obnubilados por el interés político electorero. En la segunda etapa, recibir dinero para poder llegar al poder
a cambio de hacerse de la vista gorda, hace que, no sé si cándidamente o simplemente la ambición no los dejó ver que el hecho de que ellos sean gobierno no significaba que tuvieran el poder. Y entonces lo que permitieron durante estos 10 años, 12 años, lo que fueren, es que ganen poder, fuerza, la fuerza económica y la fuerza también de las armas, de manera tal que pasaron a ser secuestrados, por de alguna manera decirlo, de estas organizaciones criminales. Porque mucha gente piensa, antes estábamos mejor, no había tanto lío. Claro, si yo llego a un acuerdo con el delincuente a que no ataque mi barrio, que haga lo que le dé la gana, pero que no me haga mayor barullo, listo, pareciera que vivimos en paz. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dejando que coja cuerpo esto. Y llegará un momento, llegado el momento con el tiempo, de que no nos hemos dado cuenta que hemos creado un monstruo que nos puede devorar y que ahí no nos queda dos caminos. O aceptamos las imposiciones de ellos o simplemente sucumbimos en el tema. Y eso es lo que está pasando, desgraciadamente. Entonces, digamos que en una primera etapa fue un hecho fortuito y en la segunda etapa fue un hecho aceptado, consensuado, pero que no se midieron las consecuencias finales. En el marco de la conflictividad interna que vive el Ecuador, sí me ha llamado la atención la reacción de nuestros vecinos, específicamente el Perú, que paradójicamente procedió a reforzar la vigilancia en la frontera sur. Y digo paradójicamente porque el Perú es el segundo productor de cocaína a nivel mundial. Y como ya mencioné, los problemas de seguridad en el Valle de los Ríos Apurímac, Mantaro y en el Braén, al sur del Perú, son problemas de seguridad que no han sido resueltos. Y digo, es paradójico que a nosotros o fortalece su frontera entre Ecuador y Perú, cuando ellos tienen un problema de seguridad tan complejo como el nuestro. Eso del lado del Perú. Del lado de Argentina también me llamó la atención cómo es que este presidiario, alias Fito, bueno, su familia, fuera expulsado de Argentina. En este sentido, ¿cuál es tu lectura de estas reacciones, tanto de Perú y Argentina? A ver, recordemos que en la década de los 90, mediados de 80, principios de 90, Perú tenía un problema de guerrilla realmente fuerte. Tenían por un lado a Sendero Luminoso y por otro lado el MRTA, que eran los mariateístas. Fujimori, que estaba viviendo Perú en ese momento, una situación muy parecida a la nuestra, corrupción en los juzgados, corrupción en la Asamblea, en este caso el Congreso, corrupción a todo nivel, el Contralor, el Procurador. Fujimori tomó el toro por los cuernos, mandó al diablo todo eso, puso nuevas personas en esas funciones, generó una ley, creó una ley antiterrorista en la cual declaraba a los terroristas traidores a la patria con las consecuencias que esto traía, además que los declaró también violadores de los derechos civiles de la ciudadanía. Entonces, de los derechos humanos, perdón, de la ciudadanía. Lo cual le cierra el campo a estas organizaciones izquierdosas de derechos humanos que paradójicamente se la pasan defendiendo los derechos humanos de delincuentes y no de las familias de las víctimas de la delincuencia. Entonces, de esa manera cerró el círculo Fujimori. Luego, la guerra total contra los guerrilleros, si bien es cierto que no la extinguió en su totalidad, pero sí la arrinconó y digamos que la focalizó en los sectores que tú has dicho. ¿Por qué fortalecer nuestras fronteras? Por una sencilla razón, la frontera con nosotros, por una sencilla razón, porque si tiene controlado, esto es como el cáncer encapsulado, si lo tiene encapsulado y lo tiene controlado ahí, no puede permitir que se le abra otro frente desde la frontera ecuatoriana, porque entonces se desbordaría, perdería el control, en este caso, de los territorios que tú has manifestado, y sería mucho más fácil, a través de la frontera ecuatoriana, que estas personas entren y no puedan ser claramente determinadas como terroristas,
y que se le dispare la delincuencia. Entonces, es mejor retener esto. Esto es como la contaminación. Tú habrás escuchado del Exxon Valdez, la tragedia del Exxon Valdez que derramó petróleo por las costas de Alaska. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron barreras, bardas, para impedir de alguna manera que siga ese derrame de petróleo contaminando el resto de las aguas. Acá es exactamente igual, lo están haciendo igual, están cercando el tema. Si el problema reventó en el Ecuador, dejemos que el Ecuador haga lo suyo, tratando de eliminar o aniquilar o por lo menos controlar este tema, y nosotros cerremos fronteras para que no se nos expanda hacia nosotros, porque el problema lo tenemos, si bien es cierto, no aniquilado, pero sí controlado. Y de esa manera, ¿cómo ayudamos? Ayudemos al Ecuador para que sea el exterminador de este problema del terrorismo, y además que la pelea con los narcotraficantes la pelee Ecuador. ¿Por qué? Porque el problema de Perú no es el tema de la producción. El tema de Perú es el tema de los grupos terroristas, anárquicos de izquierda, más los grupos que corrompen a las autoridades a través de estos grupos. Entonces, lo que tienen que hacer, o lo que quieren ellos hacer, es contener la posibilidad de que permee la frontera y vayan a Perú y no lo puedan controlar, para seguir controlando este foco que tienen todavía ahí. Lo mismo con Colombia. Por eso es que los Estados Unidos, no obstante que Colombia tiene 60 años en esta guerra y tiene la ayuda de los norteamericanos en cuanto al tema del Plan Colombia con armamentos y dinero, de alguna manera con la desaparición del LNL y con la FARC, por un lado, divididas. Por un lado, se acogieron al proceso de paz, otros se abrieron, como por ejemplo el Frente Sinisterra, tan famoso, Oliver Sinisterra, que se dedicaron a ser los guardianes de los narcotraficantes. Pero el tema es, ok, si está focalizado acá, ayudemos al Ecuador para que, donde está concentrado esto, ayudemos al Ecuador para que sea el elemento que enfrente esta guerra, por decirlo de alguna manera. Y Argentina, el mensaje es directo, es más que nada preventivo. Si nosotros leemos lo que dijo la ministra, dijo, Argentina no va a ser territorio de delincuentes. ¿Y a qué se refiere esto? Haciendo una especie de paralelismo con el kirchnerismo. Recuerda que Argentina fue territorio donde se fueron a refugiar algunos de los que han sido enjuiciados en el Ecuador por actos de corrupción, que ni bien llegó Milei salieron en quema para México. Entonces, el mensaje es ese. Más que el hecho de que les preocupe el tema del narcotráfico a los argentinos, el tema de, el mensaje es aquí, como decía Milei, los zurdos no van a tener cabida, tampoco van a tener cabida los corruptos. Por lo tanto, no intenten venir acá porque yo los cojo y los mando de regreso al país, al Ecuador, para que los juzguen. Entonces, digamos que es un tema preventivo, es un tema de imagen, que tiene que tener coherencia con todo lo que dijo Milei durante su campaña. Perfecto, sí, absolutamente. A lo largo del tiempo se ha debatido sobre la vinculación entre el terrorismo y el crimen organizado. Ambos fenómenos, y aunque presenten divergencias en relación a sus fines y procedimientos, recordemos que los fines del terrorismo son principalmente de tinte político, mientras que los objetivos del crimen organizado son fundamentalmente económicos. Eh, ¿Cómo lo miras tú? ¿Ambos fenómenos son dos caras de una misma moneda o operan por hilos separados? Yo creo que han ido mutando, porque en un principio se hablaba del terrorismo en términos ideológicos, políticos. Tú bien conoces que habían dos sistemas antes, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual en la Guerra Fría se desarrollaron, por un lado, la de los chinos, muchísimo más agresiva, combativamente hablando, con este tema de
corromper también a ciertos miembros de la sociedad para poder obtener planos de armas del enemigo, el tema de los famosos espías, el espionaje industrial, el espionaje armamentístico, etcétera, etcétera. Lo cual dio también cabida a muchas novelas. Pero la realidad del tema es que luego de que cae el muro de Berlín y que estos sectores poderosos que tenían el conocimiento, el poder, la fuerza y la logística para enriquecerse de manera veloz, porque al fin y al cabo, con esta anarquía que se vivió en ese tiempo, era el momento de poder hacer o la oportunidad de hacer dinero fácil. Entonces surge esto. Entonces viene el tema, si al fin y al cabo tanto el político corrupto como el terrorista quieren hacer dinero, el elemento fundamental aquí es ese. Y entonces puede que antes haya primado la ideología y los medios o los recursos fueran la vía para obtener el objetivo deseado. Recordemos que Rusia mantenía a Cuba, Cuba exportaba la revolución y el terrorismo, ya sea en África o sea en la sierra de Bolivia, Chile, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que el tema ideológico mutó porque mucho más importante para ellos se convirtió el tema económico. Y en ese momento es donde comienza a bombardearse, a torpedearse los principios, comienza a eliminarse de las mallas curriculares el tema de la ética, el tema del correcto comportamiento, el tema de vivir en sociedad, y se comienza a exacerbar el individualismo. Y entonces, cuando tú exacerbas el individualismo, atacas la institucionalidad, resulta que aquí se produce el darwinismo social. Yo soy más bacán que el otro y si para el otro, para hacerme con lo del otro, tengo que matarlo, lo mato. Me explico. Entonces, este exceso de individualismo potenciado por la avaricia del dinero hace que las ideologías pasen a segundo plano y prime el enriquecerse. Y entonces ahí tenemos las dos caras de la moneda que tú decides. Tal cual tú mencionabas el tema de la corrupción en la política y las patologías sociales como las mafias y el crimen organizado rápidamente se han integrado a la actividad política. Por mencionar algunos casos, las investigaciones de los años 80, 90 en Italia dejaron entrever la vinculación del partido Democracia Cristiana, del primer ministro Andriotti, tú recuerdas, con la mafia que al final supuso su caída. En Colombia, más cercano, los hermanos Rodríguez Orejuela financiaron la segunda vuelta de la campaña presidencial de Ernesto Samper, esto en el año 94, a cambio ellos pedían a cambio titularizar 4 ministros desde esa órbita, aspecto que fue revelado por Andrés Pastrana, yo recuerdo. No mencionaré los casos del Ecuador. En todo caso, ¿las mafias están contra el Estado o están en el Estado, Modesto? Vámonos un poquito más atrás en la historia, Kimi, y como estamos viendo un tema global. Las mafias en algún momento fueron útiles en la Segunda Guerra Mundial para los países aliados para poder llegar a los pueblos que estaban siendo liberados y que antes habían sido ocupados por el nazismo, por el eje Roberto, Roma, Berlín, Tokio. Entonces, ¿qué hicieron? Como estas mafias tenían el conocimiento territorial allegada a la población, tenían infraestructura más adecuada para utilizar la logística para que la ayuda, entre comillas, que llegaba por parte de los aliados pueda ser distribuida en la población para ganarse el afecto y la simpatía de la población, digamos que fueron utilizadas para
lavar la cara de este hecho de una u otra manera, inclusive se utilizó a la iglesia. Los bienes se dejaban en la iglesia tomaba el contacto con estos entes mafiosos y a través de la mafia repartían estos bienes. Recordemos que hasta la subida de Francisco, el Papa Francisco, lo primero que hace el Papa Francisco es tratar de limpiar del Banco Vaticano estas cuentas de los mafiosos que estaban en ella. Entonces, es un tema histórico, es un tema de larga data, por decirlo de alguna manera. Entonces, las mafias han servido al Estado en un momento determinado, han sido una herramienta, como también ha sido un elemento que les ha permitido a ellos prevenir el hecho de un ataque. Te cuento, en el gobierno del doctor Borja, tú recordarás que se habló mucho de la entrega de las armas de Alfaro Carajo. Pero la realidad del tema, ¿cuál fue? De que esa pacificación tenía un costo. ¿Y cuál era? Las famosas ferias libres eran administradas por Alfaro Carajo, que eran las ferias a las que el pueblo llevaba sus productos y ahí se vendían como un gran mercado alrededor del país, al interno del país. Pero ¿cuál era el trabajo de Alfaro Carajo? El estar atento a que si alguien quería derrocar al gobierno de Borja, ellos salían a incendiar las calles. Entonces, siempre ha habido esta relación simbiótica entre el Estado y cierto sector al margen de la ley. Es un poco como la rémora con el tiburón. La rémora, el pescadito chiquito, se alimenta de las sobras de lo que come el tiburón. Digamos que es un poco esta relación simbiótica que en unos casos ha sabido ser controlada y en otros casos se desbordaron, como en el que estamos ahora, se desbordaron simplemente. Resulta que la rémora creció y el tiburón quedó en calidad de rémora. En este sentido, Modesto, ¿es el Ecuador un narcoestado o es un estado no viable o fallido? O vamos camino a ser un Estado no viable, partiendo del hecho de que la viabilidad tiene una serie de aristas, supone la habilidad del Estado para conducir relaciones internas, ser un país competitivo, la habilidad para balancear el presupuesto estatal, la capacidad de mantener la estabilidad política, cosa que no ha sucedido en el Ecuador, el desarrollo económico y la transformación social, que sea el Estado capaz de mantener cierto nivel de servicios públicos, de representación internacional y ser capaz de proporcionar seguridad. En ese sentido, ¿somos un Estado viable o estamos en la condición que decía Francisco Huerta hace 10 años, tiempo atrás? Ya somos un Estado, un narcoestado. Es correcto, como bien manifestaba nuestro querido amigo hoy en la presencia del señor Pancho Huerta, somos un narcoestado. Eso es indudable. Tenemos narcopolíticos, tenemos narcogenerales, tenemos narcopolicías, narcojueces, etcétera. Somos un narcoestado. Estado fallido no, íbamos camino al estado fallido hasta antes del decreto 111 en que se combate a estos grupos que se los denominó terroristas. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, digamos que el Estado va de a poco frenando esta caída de que el Estado no podía o no puede satisfacer las más mínimas, los más mínimos servicios para la ciudadanía. Entre esos, el mayor de todos, el tema de la seguridad. Entonces, digamos que estos 20 días después del decreto 111 ha frenado la caída que teníamos para llegar a ser un Estado fallido. La estamos peleando. Es una pelea larga, definitivamente. Las guerras no terminan en 60 días, a no ser aquella histórica del Yom Kippur, que en la guerra de los 6 días, que en 6 días Israel barrió con los ejércitos que lo atacaron, los palestinos que lo atacaron el día del Yom Kippur. Pero estamos hablando de otro escenario, otra realidad bélica, otra realidad económica. Entonces, esta guerra va a durar. Si Colombia tiene 60 años peleando, si Perú, que tiene este reducto ahí cercado, la sigue peleando, y estamos hablando de un tema que empezó por los años 60 en Perú con el Partido Comunista Peruano y luego
Abimael Guzmán toma la posta con Sendero Luminoso. Es un tema de larga data. El tema es cómo se va a actuar, qué estrategias se van a implementar y cuál va a ser el rol de la ciudadanía, Tini. La ciudadanía pareciera que está frente a una pantalla de cine o de televisión viendo los toros desde lejos. Pero la ciudadanía es un rol importante. Recuerda tú que en la Segunda Guerra Mundial los partisanos eran parte de la resistencia y era la resistencia ciudadana, que no era que se daba de bala con el enemigo, no, no. Lo que hacía era una labor de inteligencia urbana. Decía dónde estaban sus armamentos, dónde estaba el enemigo, quiénes eran los contactos del enemigo, quiénes eran los que ayudaban al enemigo, etcétera, etcétera. Lo mismo puede suceder aquí. Yo entiendo que la gente tenga temor de que, si denuncio, resulta que me van a ir a buscar. Pero la gente desconoce que si utiliza la herramienta de llamar al 1-800 delito y dice, me quiero acoger, tengo una información, pero me quiero acoger al sistema de testigos protegidos, en ese momento no pueden ni deben pedirle nombre, ni teléfono, ni cédula, ni nada. Simple y llanamente receptan la denuncia. Y entonces de esa manera se está ayudando en este tema de inteligencia, que es fundamental en toda guerra. De inteligencia, y es dar la información que en este caso las Fuerzas Armadas y la policía requieren para poder atacar, de ser el caso, inclusive hasta eliminar al enemigo. Porque recordemos una cosa, Tini, tú que estuviste en Fuerzas Armadas, un coronel, un general sin tropa es un título. Pero una tropa sin coronel y general siempre va a salir alguien que lo vaya a liderar. Y las guerras, ¿cuándo terminan? ¿O cuándo vienen los armisticios, los acuerdos de paz? Cuando una de las fuerzas ha sido disminuida de tal manera que no le queda otra que rendirse. Y entonces, ¿de qué manera podemos los ciudadanos ayudar? Es decir, ¿sabes qué? En este barrio, en la cuadra tal, en la casa tal, hay miembros de esa organización. Mientras más se disminuya la fuerza de la tropa de estos grupos terroristas, será mucho, no más fácil, pero más viable el poder ganar esta guerra en no tan largo tiempo. Mira que no digo en corto tiempo, digo en no tan largo tiempo. Modesto, el monopolio legal del uso de la fuerza, largamente reclamada por los estados, finalmente le ha sido arrebatado y con ello la guerra al crimen organizado se ha ido complejizando. El crimen organizado amenaza a la sociedad. No obstante, esta guerra podría ser una guerra no ortodoxa y no deja de ser una batalla por la supervivencia de la sociedad. Eh, Como Estado, ¿hemos hecho lo suficiente para recuperar la capacidad inherente al Estado-nación que se respete, es decir, el monopolio a la violencia? ¿Hemos recuperado la capacidad de actuar como Estado con Hasta ese antes, monopolio de la violencia? hasta antes del decreto 111 no habíamos hecho nada para recuperarlo, todo lo contrario, habíamos hecho todo para asegurar la protección al delincuente, la indefensión de la ciudadanía y la impunidad para con el delincuente. Recuerda tú la bendita ley del uso progresivo de la fuerza, que llegamos inclusive al absurdo de que primero verbalicemos, oye, no dispares, espérate. Después rogarle a Dios de que el tipo tenga mala puntería. Y segundo, el enfrentamiento era total y absolutamente desigual. Mientras el crimen organizado andaba con fusiles de combate, nuestra policía andaba con pistolas 9 milímetros con balas recargadas. Entonces, resulta que hasta antes del decreto 111, el Estado no había hecho nada en favor de recuperar el uso de la fuerza, el privilegio que tiene el Estado justamente de manejar la fuerza y la violencia. Mira tú, tal es así, Tini, que resulta que después de que se declara el estado de guerra interna, comienza un sinnúmero de acciones que demuestran que nuestras Fuerzas Armadas estaban pues preparadas, que nuestra policía estaba preparada,
que lo que estaba era mañatada por un sinnúmero de situaciones legales, empezando por la Constitución de Montecristi, terminando con el Código Integral Penal, con esto de que a los policías le quitaron y a los militares le quitaron la posibilidad de ser juzgado por sus propios tribunales, etcétera, etcétera, y pasar a la delincuencia común, no, a los tribunales comunes. No puede ser. Tú no puedes a un servidor público juzgarlo como un delincuente común, porque si mata a alguien en defensa de un ciudadano, ya está, primero, ejerciendo la autoridad que el mismo Estado le da, y segundo, está cumpliendo su deber. Pues entonces, ¿para qué le pagamos? ¿Para qué le pagábamos? Ahora se está viendo que sí, con los escasos recursos que tienen, nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, han respondido, le están dando un golpe a estos terroristas, están peleando de manera valiente y decidida esta guerra interna, pero también tenemos que tener claro, pues, no nos confundamos, si estamos en guerra, es una guerra interna. Los prisioneros no son delincuentes comunes, son prisioneros de guerra y tienen que tener un tratamiento especial. Retorno a la época de los 90 en Perú, 1992, lo toman prisionero a Abimael Guzmán. ¿A dónde lo llevan? ¿Lo llevan al juzgado común? No. ¿Lo llevan ante el fiscal? No. Lo llevan preso a una instalación naval en el Callao, donde lo enjaulan, y ahí fue condenado como terrorista hasta el final de sus días, porque en Perú no hay pena de muerte. Pero murió pues Abimael Guzmán hace un par de años en prisión, allá en el destacamento naval de Callao. Entonces, nosotros no podemos tener este doble discurso, Tim. Si son terroristas y estamos peleando una guerra contra el terrorismo, ellos son prisioneros de guerra y no deben de ir a donde el fiscal, ni a donde el juez, ni peor a las cárceles, que son territorio de ellos. Esto es como que el delincuente lo regreses a su casa. No puede ser. Si es un combatiente dentro de esta guerra interna, tiene la calidad de prisionero de guerra, de ser capturado, y tiene que ir a un destacamento militar como prisionero de guerra o a un campo de concentración que no tenemos aquí, pero sí a un destacamento militar. Entonces no podemos nosotros tener este doble discurso, porque con este doble discurso le damos nosotros espacio a que los defienden a los criminales digan pobrecitos, el Estado está abusando, y no es así. Correcto. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito refiere que la atención por consumo de drogas, consumo problemático de drogas que ellos lo llaman, se encuentra alrededor de los 284 millones de personas de entre 15 y 64 años de edad que consumieron las drogas en todo el mundo solo en el año 2020 y 2022, lo que supone un aumento del 26% respecto de la década anterior, el aumento, ¿no? En la fabricación de la cocaína creció un 11% a partir del año 2019 hasta alcanzar un récord de cerca de 2.000 toneladas de cocaína en el 2020. Con este escenario, ¿qué tan complejo o tan factible será revertir las cosas para los estados? Es una problemática transnacional. ¿Qué tan complejo, Modesto, pudiéramos hablar de la posibilidad de que se reviertan estas circunstancias a nivel mundial? A ver, tenemos que hacer un paralelismo, Tini, con lo que sucedió alrededor de los años de la primera mitad del siglo pasado, por los años 20, en los cuales justamente habían pandillas de mafiosos que se dedicaban a la distribución y producción de alcohol en la gran época de la prohibición. Mucho se ha hecho y se ha hablado, se ha escrito y se ha visto en películas el tema de Al Capone y todos estos mafiosos que en esa época se hicieron millonarios con el expendio, fabricación y expendio de este licor. La legalización del alcohol hizo que el negocio para estos criminales dejase de ser
atractivo, porque ¿qué es lo que le hacía que tenga precios elevados y mayor deseo? Dicen por ahí algunos amigos evangélicos que conozco que dicen, el diablo le da gusto al pecado y entonces el pecador se embeleza con el pecado, dicen por ahí. Eh, ¿Por qué traigo esta frase de reflexión? Porque lo prohibido es lo que hacía que vayan, busquen, paguen y repaguen por esta sustancia. Y acuérdate que habían bares clandestinos y eso iba de la mano con la prostitución, que también era un negocio de esos delincuentes y tal. Entonces, la legalización, digamos que le quitó el atractivo, le bajó los precios, pero claro, ¿cómo tratas esto que en algún momento genera una especie de enfermedad pandémica, como fue en su debido momento el alcoholismo y ahora lo es la drogadicción? Si bien es cierto, no han dejado de haber alcohólicos, pero los hay en menor grado. ¿Por qué? Porque en algún momento estados tomaron la resolución de tratarlo efectivamente como una enfermedad. Yo, en el caso del Ecuador, siempre he manifestado que la tabla de drogas no era necesaria, de consumo no era necesaria, porque si queríamos tratar la situación como un verdadero problema de salud, tenemos los elementos, podríamos tener la logística y de hecho tenemos la materia prima, porque con cada droga, con cada cargamento de droga incautado, si el Estado realmente quisiera iniciar una campaña para recuperar a las personas y hacer un verdadero tratamiento contra el tema de la drogadicción, bien podría decir, a ver, señores, en este barrio, ¿quiénes son los consumidores? Fulano, sultano, mengano. Muy bien, ven acá, empadrónate en un dispensario del Ministerio de Salud, del barrio, cercano al barrio, o en algún dispensario del Seguro Social, ¿cuánto consumes? Consumo 10 pitos de marihuana, consumo, qué sé yo, 3 fundas de H o de crack o de lo que sea, o de cocaína. Y entonces lo notan y dicen, ¿sabes qué? Ven, yo te la voy a dar, pero empiezas con tratamiento y te lo doy de manera gratuita. Y entonces ese que se fumaba 10 pitos, con el paso del tiempo a lo mejor llega a fumarse uno y después ninguno. ¿Por qué? Porque ¿a dónde va la gente? Si es gratuito, es un producto que él consume y le permite reinsertarse a la sociedad porque de alguna u otra manera está siendo tratado, hoy estás logrando varias situaciones ventajosas, que son, primero, eliminas pues al microtraficante, porque ya no es negocio. Pues. Si yo soy consumidor y tengo que ver a quién le robo para pagar $1 por una dosis, y resulta que la misma dosis la voy a obtener gratuitamente del Estado, no me voy a ir preso ni nada por el estilo, y me están haciendo un tratamiento que a lo mejor logro yo salir del problema, pues es ganar, ganar. Y entonces el gran narcotraficante también pierde espacio porque si no tiene a quién venderle su producto en este microtráfico, sale el microtraficante, pierde el macrotraficante y entonces tendrá que ir a buscar otro lugar donde el negocio le resulte. Pero nosotros no sabemos qué pasa con toda la droga decomisada. Antes tú veías que salían estos grandes paquetes que los metían en el horno de Cemento Nacional en aquella época, ahora Holcim, y se quemaba. De un tiempo acá, después de que entró el gobierno de la Revolución Ciudadana, no sabemos qué pasó con esa droga. Y acuérdate que inclusive un escándalo de que una droga había desaparecido de una de las bodegas de la policía. ¿Quién te dice, Tini, que con todo el ámbito de la corrupción que hemos tenido, esa droga no hacía la de la puerta giratoria? Tomaban la foto, entraba a la bodega y por el mismo lado salía, como parte del pacto que sabemos ahora que existió. Entonces, hay maneras, hay formas, y yo creo que es una decisión política definitivamente. Esas 2.000 toneladas que te mencionaba a instancias de las Naciones Unidas que hacen los estudios, suponen una inyección de euros entre 2.000, entre 2 y 3 billones de euros anuales.
ese dinero sucio en una eventual salida, en una eventual cruzada de la justicia para sacarte dinero del mercado financiero mundial, ¿cuál consideras tú que sería el colapso o la afectación de la economía mundial? Ya te dije, definitivamente habría un colapso en la economía mundial. ¿En qué medida sería ese colapso de la economía mundial? Mira, todo tiene que ser gradual y sistemático. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto dentro del Producto Interno Bruto, del PIB, en el Ecuador del lavado de activos? 6 o 7 puntos del PIB. ¿Cómo llenamos este hueco? Debemos llenarlo con inversión, con dinero fresco, dinero limpio, no del narcotráfico. Y entonces ahí es donde viene la decisión política de facilitar en un momento determinado la inversión extranjera de manera tal que permita que este flujo que tú estás sacando del narcotráfico vaya siendo llenado en la misma proporción por el dinero limpio por parte de la inversión. Pero eso no lo vas a lograr mientras tengas leyes rígidas en el tema laboral como lo tenemos nosotros en el tema impositivo. Mira tú, China, que es un monstruo, que en 60 años salió de una economía paupérrima agrícola a ser la segunda potencia más grande del mundo en este momento y una de las primeras en tecnología. Claro, tiene un estado policial. Allá estás en el carro y te está escuchando el gobierno porque tiene sistemas de escucha, inclusive dentro del vehículo, estos sistemas de ayuda, como en el caso de Alexa o de todo esto aquí, ellos tienen su propio sistema que inclusive lo tienen en los vehículos, la vigilancia en que te van premiando si eres un buen ciudadano y te van castigando si no eres un buen ciudadano. Que tienen este estado de policía, digamos que ha logrado balancear de alguna manera el tema. ¿En qué sentido? En que en lo capitalista es capitalista rabiar, en lo económico es capitalista rabiar. Mira tú que cuando participa en concursos para construcciones o lo que fuera fuera de China, ¿qué es lo primero que hace? Coge y con su banco presta plata a países del tercer mundo. Le presta plata a intereses altísimos, porque el negocio no es que le devuelvan la plata, es que le paguen los intereses y no le puedan pagar el capital. Claro, y de ahí que viene, tengo que tener garantías. ¿Y qué tipo de garantías tiene? Tiene la obra propiamente dicha. Esto es como cuando vas a comprar una casa, le haces el préstamo al banco, el banco te dice, ok, te hipoteco la casa para hasta que me paguen, ¿no? Aquí más o menos funciona igual. Y además el 60% de los trabajadores son chinos. Y claro, es un 40% para los trabajadores del lugar donde está desarrollando la actividad, digamos que para no pelearse con la población. Y la garantía son los recursos naturales. Y entonces ahí tienes tú la política del imperio a su máxima expresión. Ejemplo, hay un país africano que construyó un puerto que no lo pudo pagar y ahora es un puerto chino donde están apoderados y fondeados barcos de guerra chinos en ultramar, o sea, más allá del mar de China propiamente dicho. Y así de a poco se va apoderando de las riquezas y de la materia prima del tercer mundo. Y así va expandiendo su poderío en el mundo, de manera tal que de alguna forma estamos cayendo en aquello que veíamos de los grandes imperios, como en su debido momento el imperio de Gran Bretaña, donde decía que no se ponía el sol, el imperio español en su debido momento, de manera tal que son otras formas, pero la misma finalidad, enriquecerse y tener poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente, Tini? Y es que en la actualidad vivimos dos mundos superpuestos. Esto es, existen estos países y estas organizaciones multinacionales como la OEA, la ONU, etcétera, la Comunidad Económica Europea,
que son la cara de este sistema organizativo de los diversos países en democracia. Pero detrás de esto, tras el poder económico, están pues estos grandes monstruos multinacionales, transnacionales, que son las organizaciones delincuenciales, muchas de las cuales han comprometido a los gobiernos y han comprometido por tanto a los países. Y entonces estamos viviendo esta dualidad. El tema es cómo poder restarle fuerza a este poderío económico tremendo de las organizaciones y fortalecer las estructuras de los países y la economía de esos países. Y definitivamente no lo vas a hacer con leyes retrógradas que se están quedando del carro de la historia y que están siendo justamente el vehículo para que estos poderes supralegales y supranacionales se estén apoderando del mundo. ¿No ves tú una suerte de doble rasero en los gobiernos, digamos, de los Estados Unidos, Colombia, del mundo en general, en donde Sin realmente lugar a no hay un dudas. interés, no hay un interés en combatir el narcotráfico y los ingentes recursos que estos generan? Sin lugar a dudas. Mira tú, si nosotros vemos históricamente qué utilizó Estados Unidos de una manera u otra para eh, incentivar la rebelión contra el ataque ruso a Afganistán, se utilizaron drogas. Lo mismo pasó con el tema, se utilizaron armas. Lo mismo pasó con, ¿tú te acuerdas aquel escándalo que hubo con el tema de Oliver North también en Irán Contras? Y también el apoyo que tuvieron la contra de, no me acuerdo si fue Nicaragua, con el tema sandinista. Eh, claro, se utilizaron todas esas herramientas. Entonces, ¿hasta qué punto perdieron el control? Pensaron que justamente, volvemos a lo que te decía, pensaron que por ser poder, por ser gobierno, ellos iban a tener siempre el poder. Y no se dieron cuenta que empoderaron demasiado a estos que consideraban de segunda, que los podían manejar, y se les revirtió la tortilla, como se dice vulgarmente. Y aquí tenemos dos ejemplos históricos. Primero, el más reciente, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, de una familia adinerada, que además estudió en universidades de los Estados Unidos y que de una manera u otra fue utilizado por los Estados Unidos para justamente hacerle la contra a los rusos. Se le revirtió el tema y fue el mayor enemigo de los Estados Unidos. Recordemos el Imperio Romano. El Imperio Romano iba sumando a sus huestes a los miembros de los pueblos que iban conquistando. ¿Y cuándo comienza la caída del Imperio Romano? Cuando justamente aquellos que estaban dentro del ejército romano, que pertenecían a otras poblaciones, conociendo la estrategia, la táctica y todo lo demás, la utilizan en contra del Imperio Romano y viene la caída del Imperio Romano de Occidente y por poco tiempo vivió el de Oriente. Entonces, son cosas que definitivamente Napoleón decía que quien no aprende la historia está destinado a cometer los mismos errores. Entonces, claro, es una noria, es una vuelta, vuelta tras vuelta tras vuelta que vamos cometiendo en diversos escenarios los mismos errores. A propósito de la historia, en la visita de esta alta comisión norteamericana al gobierno nacional, precisamente en aras de buscar cuáles son las necesidades principales del Ecuador para enfrentar el flagelo del narcotráfico, me lleva a pensar que sería menester liderar un nuevo concepto doctrinario. Me refiero a la doctrina Monroe, América para los americanos, que duró mientras la Guerra Fría lo hacía viable. Con el fin de la Guerra Fría, pues los Estados Unidos han desestimado la seguridad de América, la seguridad hemisférica, y prácticamente hemos sido presas de los carteles de la droga. Eh, yo considero que hay una responsabilidad capital por parte de los Estados Unidos, no sé si tú coincides con este punto de vista, toda vez que es el mayor consumidor del alcaloide
en este país. Sería menester liderar una nueva política de contención transnacional para detener a este monstruo que es el narcotráfico. Considero yo que es el momento en que el gobierno nacional obligar a los países, y debería liderar los Estados Unidos, en que los países cierren filas para enfrentar a este flagelo. ¿Cuál es tu criterio, Modesto? Sin lugar a dudas, y volvemos al tema de que quien no conoce la historia está predestinado o condenado a repetir sus errores. Ubiquémonos en la América Latina de los años 60. Guerra Fría, Rusia tratando de expandir su ideología, apalancado en Cuba, recuerda el problema de los misiles de Cuba, casi nos vamos a una tercera guerra mundial, y recuerda la infiltración que tuvo el comunismo, el socialismo en América Latina a través de Cuba, y también Cuba exportó el socialismo y el comunismo a Angola y ciertos pueblos de África. Y de repente nos topamos con que Nicaragua tenía un tema, se había convertido en un país afín a Rusia, teníamos en su debido momento también en Bolivia, Chile, Argentina, y cuando se da cuenta los Estados Unidos que el denominado patio trasero de los Estados Unidos estaba infestado de esta marea roja, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron los benditos golpes militares. Mira tú que eclosionaron de repente el golpe militar en Argentina, en Chile, en Ecuador, que en mínima cantidad estamos, pero igual en Ecuador, en Perú, etcétera. Y entonces, en ese momento, ¿cuál era el peligro? Era el comunismo, que era una ideología y era, digamos, que se estaba convirtiendo el patio trasero de los Estados Unidos en un puesto de avanzada del enemigo. Pero ahora el enemigo no es ideológico, el enemigo es económico. Y está utilizando exactamente la misma estrategia y utilizando los mismos canales que utilizaba en su debido momento la Rusia comunista, y está utilizando exactamente las mismas vías de alguna u otra manera. Y entonces resulta que quedó muy abandonado el patio trasero después de que cayó el muro de Berlín, se confiaron, y entran pues este nuevo poder que no es ideológico sino económico, y que va minando la economía del mundo y que va captando y cooptando la economía mundial, y ahora se da cuenta pues de que está con el enemigo atrás, que se convierte en un tema incontrolable, porque si bien es cierto, su sociedad es una de las mayores consumistas, y mientras más consumo hay más demanda, y entonces aumenta la oferta. ¿Cómo controlarlos? Se están dando cuenta que se le fueron de las manos. Y entonces, si bien es cierto, ellos no pretenden, porque ya tienen otros problemas, siempre sus tropas están peleando guerras porque asumieron como imperio ser la policía del mundo, y está bien. Pero el tema es que se dan cuenta de que no van a dividir pues su contingencia, más aún cuando tienen a China, que ha prometido que al 2034 van a ser la primera potencia, no solo económica, sino también bélica. Entonces, a ver, si China es el mayor acreedor de los países de Latinoamérica, si y además que es uno de los mayores tenedores de los bonos de estabilización de la deuda externa de los Estados Unidos, por cierto, no nos olvidemos de eso. Si estas organizaciones terroristas también tienen un poder económico tremendo que va directamente a afectar al sistema económico de los Estados Unidos por la dolarización, más aún cuando después de que Nixon eliminó eso de dólar-oro, el respaldo del dólar es $7. Oye, la economía de los Estados Unidos se vería en graves problemas, gravísimos problemas, si se une China por un lado con los países de los cuales son acreedores, los del tercer mundo, y cuyos gobiernos en un momento determinado sean justamente gobiernos corruptos que se deben al narcotráfico. Tienen al enemigo atrás.
Y ellos no pueden dividir la contingencia. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Decirle a los países, en este caso, yo te apoyo, te doy dinero, te doy todo, pero peleala tú, cúbrame las espaldas, porque yo tengo que preocuparme de lo de acá. Entonces, digamos que sí, de una manera u otra, el descuido, a lo mejor porque se confiaron después de la caída de la cortina de hierro, ha dejado espacio para que estas otras organizaciones puedan cooptar lo que en su debido momento cooptó en la forma, metodología y utilizando la logística que utilizó en su debido momento Rusia, la Rusia comunista, para apropiarse también de estos territorios. Y entonces la pelea es por eso, es para defender también el tema. Mira tú qué es lo que dice Trump, voy a terminar de cerrar la frontera y dejar que no venga ninguno de estos. Mira el problema que se le armó a Nueva York, el ingreso de los venezolanos, cómo se disparó la violencia y se disparó la criminalidad. Entonces, estás viendo de que esta suerte de caballo de Troya se le puede venir encima. Porque esto de que sí, que es el país de las oportunidades, que es un país lleno de migrantes, es verdad. Pero hasta qué punto abrir las fronteras, que fue lo que hizo el Ecuador con el gobierno de Correa, no deja que se permeabilice para que entre también los malos elementos y tengas la quinta columna dentro de tu propio país. Eso es lo que está pasando en Latinoamérica y lo que está pasando en Sudamérica, y es lo que de alguna manera Estados Unidos está tratando de reforzar a estos aliados para no tener un problema mayor en el interior de su territorio. Y me parece correcto. A propósito del ingreso de ciudadanos de otros países, yo recuerdo la entrevista que le hicieran a Lee Kuan Yew, el padre de Singapur. Él aperturó las fronteras, un país, estado, ciudad o ciudad-estado, tan pequeño, pero él aperturó sus fronteras, el ingreso de capitales, el ingreso de mucha gente, y la consulta que le hicieron fue esa. ¿Usted no tiene miedo de que al aperturar las fronteras ingrese el crimen transnacional organizado, ingrese el terrorismo? Y la respuesta de Lee Kuan Yew fue, bueno, posiblemente sí, pero es más o menos como cuando usted abre las ventanas de su casa para que entre aire, decía Lee Kuan Yew. Y eventualmente al abrir las ventanas para que se ventile la casa, eventualmente van a ingresar ciertas moscas. Y yo pienso que este Estado sí es capaz de lidiar con esas moscas, pero ciertamente Lee Kuan Yew lo decía porque tiene una estructura legal bastante fuerte, cosa que no sucede en el Ecuador. Absolutamente por ahí va la problemática que hoy nos genera tantos problemas con la llegada de tanto extranjero y que son parte del crimen nacional organizado en nuestro territorio. Modesto, para concluir, nos ha pasado más de una hora y yo agradezco tu paciencia y toda la información que has podido Es un compartir tema con apasionante, nosotros. déjame decirte. Absolutamente, pero quiero respetar tu tiempo y quiero cerrar el programa con una última pregunta que tiene que ver más bien con el crimen organizado y la corrupción, que es un tema que nos atañe acá al Ecuador. Y ciertamente hablar del crimen organizado supone hablar de la corrupción y en el caso de nuestro país, este obedece a factores estructurales, factores económicos, culturales, políticos o diferentes niveles de compromiso cívico o lo que se denomina el capital social. ¿Será que el país, el Ecuador, no ha cultivado virtudes inherentes a la lealtad, a la confianza o a la honestidad? Y en definitiva, cómo sacarle de este marasmo en el que se encuentra en el país por falta precisamente de valores éticos y morales. Y con eso terminaríamos, mi querido Modesto. Te agradezco, Timmy. No recuerdo quién fue que dijo que la educación es el pilar de toda sociedad correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? Definitivamente nosotros tenemos que reforzar la educación y cambiar el esquema de la educación. Yo soy un admirador de la cultura japonesa, de la cultura nipona. Mira tú, mientras acá nosotros privilegiamos el individualismo, en la cultura japonesa, la japonesa se privilegia la cultura de la comunidad. De manera tal que para yo estar bien tiene que estar bien mi vecino. Y es un tema que se va propagando y que al fin y al cabo ellos piensan en comunidad.
no en individualismo. Uno, dos. Ellos tienen una cultura del honor superlativa. Para ellos no hay nada peor que el deshonor, porque no solo que tú estás en deshonor, sino que deshonras a tu familia. Y por lo tanto, los valores, esta cultura de valores es primordial. Aquí nosotros no tenemos valores. Nos lo quitaron hasta del pensum académico de estudios. Por otro lado, hay que también reconocer que hay otra cara de la moneda. Y es que si tú mantienes en la marginalidad a la población, tú no puedes exigirle a la población que se comporte bien porque lo llevas a un tema de darwinismo social, tienes que sobrevivir de alguna manera. Pero si tú a la población, a esa que se siente marginada, desplazada, la incorporas no solamente en lo educativo, no solamente en lo laboral, sino también dándole viviendas o barrios que les permitan empoderarse, sentirse orgullosos de dónde están y tener el deseo de poder lograr superarse, yo creo que tendríamos la mitad de la batalla ganada, por no decir que las 3/4 partes. Y voy a poner, para terminar, un ejemplo. ¿Tú recuerdas Guayaquil en la época del Bucaramato, de los Bucaram? Que era una ciudad repleta de basura, repleta de ratas, apestosa, etc. A los guayaquileños nos daba vergüenza decir que éramos guayaquileños. Termina la etapa Bucaram, empieza León Febres Cordero a reconstruir esta ciudad y los guayaquileños recuperamos el orgullo de ser Guayaquil. Y defendemos la ciudad y nos indignamos cuando vemos a alguien que bota un papel por la ventana del vehículo del bus a la calle. Eso es lo que necesitamos a nivel nacional nosotros recuperar y propagar de manera cultural dentro de cada una de las ciudades y las poblaciones, e incorporar a esos que de una manera u otra los dejaron en la marginalidad para que vayan tomando conciencia de comunidad y de país. De lo contrario, estamos perdidos. Tal cual, Modesto. Para concluir, quiero agradecer al doctor Modesto Apolo por el honor de su presencia en este programa y por habernos ilustrado en un tema de tanta complejidad. Asimismo, deseo agradecer a los grupos que nos han permitido replicar este programa y que ya están en el orden de los 400,000 seguidores que lo hacen desde diferentes países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Italia, España y, por supuesto, el Ecuador. A ellos, mil gracias por permitirnos ingresar en sus lugares, y a ti, Modesto, una vez más, muchas gracias y un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo también. Bueno. And we are American. That's not